buenos días. Vamos a comenzar la clase teórica. Quiero saber si me escuchan. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora, se le escucha. Vamos a dar inicio a la clase teórica. En realidad son dos clases teóricas que vamos a... me toca este periodo dar a mí y vamos a empezar la de hoy con lo que sería un tema corto porque ustedes han llevado esto durante 2 años. 2 años en realidad están llevando esta asignatura que es la radiología, la imagenología. Yo la voy a dar por lo mismo como un apoyo en lo que es diagnóstico en oncología pediátrica. Por tanto, la parte técnica la voy a pasar, ustedes ya la conocen en profundidad, porque para llevar una asignatura durante un año, tienen que desmenuzar todo absolutamente, ¿no? En cambio, en lo que corresponde a la asignatura mía, odontología pediátrica, vamos a ver las partes relevantes, porque el tema que sigue después es cariología. Así que vamos a comenzar. El título dice, efectivamente, imagenología como ayuda diagnóstica. Efectivamente, como ayuda diagnóstica. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de imagenología, imágenes en sombras claras, oscuras, de mediana intensidad, de baja intensidad, de alta intensidad, dependiendo las tonalidades. Y nos sirven para descubrir, absorber ciertas dudas clínicas que nos pudieran quedar al momento de hacer un examen clínico. Y entonces, cualquier lectura de una radiografía es como ver una fotografía. Entonces, si nosotros vemos como veíamos hace muchísimos años las fotografías en blanco y negro, pues había detalles que de pronto teníamos que relacionarlos, ya sea con la vida real, porque entonces la fotografía era nada más blanco y negro. Ahora nos permite hacer una correlación entre lo que es una imagen en grises, en tonos de grises, y lo que sería una imagen a color. Entonces, la imagen a color es la que nos permite diagnosticar con detalle, sin duda. Pero la imagen en blanco y negro nos permite ver detalles internos que no sería posible que los analizáramos si no tenemos una radiografía. Por tanto, el uso de la radiología en la odontopediatría está desde el descubrimiento por el famoso investigador Roentgen en 1895. Y su importancia es determinante para la enfermedad caries, para patologías pulpares, sobre todo para lesiones traumáticas, para problemas de erupción, para anomalías de desarrollo o evaluación ortodóntica, en algunos casos incluso para averiguar la historia del dolor de una persona que está con problemas orales, para tener evidencias de inflamación, para movilidad dentaria inexplicada. La radiografía puede darnos algunas pautas importantes. Ver lo mismo, qué cuadro clínico que tiene un proceso hemorrágico tiene además una repercusión a nivel interno que puede ser observada con una radiografía. Podríamos ver la profundidad de bolsas periodontales, evaluar los senos paranasales, qué pasa con la migración dentaria, cómo está la morfología en las etapas de calcificación. Mire, este punto es un privilegio para nosotros. La evaluación de anormalidades de crecimiento, la relación oclusal alterada, es un auxiliar diagnóstico en enfermedades sistémicas incluso, y obviamente con antecedente familiar de anomalías dentarias, como las que vamos a ver en algún momento, y un tema demasiado importante, la evaluación post-tratamiento. Entonces, son innumerables los usos que tenemos en odontología. Sobre todo les debo hablar de las características de desarrollo en las que encontramos a los niños. El privilegio que tenemos quienes trabajamos con niños es que encontramos seres humanos en
constante cambio, en modificación. Por eso, cuando yo digo a una mamá, quiero una radiografía a los 6 años y la mamá se perdió, vuelve a los 10 y me dice, tengo la radiografía que usted me pidió a los 6. Señora, la radiografía es estática, su niño es en crecimiento. Por eso es demasiado importante que tomemos en cuenta las relevancias que podemos observar cuando nosotros tenemos niños que están en crecimiento y los cambios pueden ser verdaderamente significativos tanto para patologías como para el estado normal de un paciente. Y estas 3 etapas de la dentición nos permiten ver esos cambios: la temporal, la mixta precoz y la precoz permanente, porque esa también nos corresponde. Ahora, hasta los adolescentes, cuando ya estamos hablando de una dentición permanente ya completa. Esa importancia está en relación con la detección temprana de patologías presentes en el desarrollo. De ahí que el privilegio nuestro, y voy a seguir diciendo esta palabra, es que podemos ser quienes monitoricemos, quienes guiemos a otros especialistas, porque somos los primeros que vemos al niño en estas etapas. Entonces es importante que nos convertamos en guías para lo que puede ser la actitud que puede asumir un odontólogo pediatra de derivar oportunamente, de hacer una detección temprana de cualquier patología. Y por supuesto también sirve como un documento legal siempre y cuando se hayan ciertos detalles, como la película, la radiografía debe encontrarse en perfectas condiciones tanto de toma como de manejo laboratorial, que muchos problemas de errores diagnósticos surgen de 2 maneras. Para aquellas personas que piensan que el diagnóstico solo debe ser radiográfico, grosso, grave error. O para aquellas personas que, basándose en un diagnóstico radiográfico, de pronto reciben una radiografía con un laboratorio insuficiente que pueda darnos manchas, que pueda darnos zonas más radiolúcidas o más radiopacas, distorsionando lo que es un cuadro patológico verdadero. Por tanto, no debe haber manchas, y porque esta puede ser utilizada para un peritaje. Por lo tanto, servirá al profesional en cualquier reclamo de un proceso u otro. ¿Qué tipo de películas utilizamos? Utilizamos estos números de películas, ustedes los han estudiado en profundidad a la hora de hacer las técnicas radiográficas. Empezamos con 0, 1, 2, 3, 4. Aparentemente nosotros deberíamos centrarnos en las películas 0 y 1, pero no es real. Incluso para los muy pequeños, en todo caso, utilizamos una periapical normal, puede ser una 1 o puede ser una 2, que son los que se adecuan perfectamente. Lo que más nos interesa conocer es qué protocolo radiológico debe utilizar quien maneja pacientes niños. Y vamos a dividirlo, este protocolo, en relación a las edades y a los aspectos clínicos que vemos en el paciente. Entonces, si tenemos un niño de 3 a 5 años, pero que no tiene anomalías aparentes, y tiene además contactos abiertos, no necesita ninguna radiografía. La mamá lo trajo porque es tan responsable que lo trajo para que nosotros mantengamos a ese paciente sano. Pero si ese mismo niño de 3 a 5 años, que aparentemente no tiene patología, sin embargo, contactos cerrados, es decir, que su crecimiento transversal en los huesos no está acorde a su desarrollo, nosotros necesitamos tomar radiografías de aleta de mordida con placa 0 para ver si no se esconden lesiones primarias. Este mismo niño de 3 a 5 con lesiones de caries extensa, necesitamos hacer una exploración con 8 radiografías. Y este niño con lesiones de caries profunda, además de las 8 radiografías de la serie radiográfica que cualquier radiólogo la conoce, necesitamos, según nuestra sugerencia,
radiografías periapicales seleccionadas, específicas para determinadas áreas. Avanzamos un poco y encontramos un niño de 6 a 7 años, pero sin anomalías aparentes. De cualquier manera necesitamos 8 radiografías a partir de los 7 años. ¿Qué? Por lo que acabábamos de decir, que este niño en crecimiento puede darnos algunas sorpresas, como vamos a ver más adelante. Igual de 6 a 7 años, pero con lesiones extensas o profundas de caries, necesitamos, además de las 8 periapicales, que sería una rutina en el historial clínico del paciente, necesitamos radiografías apicales seleccionadas. Cuando el paciente está ya avanzando en edad y tenemos 8 a 9 años, no tiene anomalías aparentes o lesiones de caries extensa o profunda, hacemos la exploración radiográfica como coadyuvante del diagnóstico con 12 radiografías. Este mismo paciente sin anomalías aparentes o lesiones de caries extensa o profunda, la exploración la hacemos con 12 a 16 radiografías, porque hay que hacer eso, hay que explorar, hay que asociar, qué es lo que nos podemos encontrar por estas etapas de modificación continua. ¿Qué radiografías tenemos nosotros? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Podemos utilizar las radiografías de proyección lateral de la mandíbula, especialmente en niños mucho más pequeños. Podemos utilizar la oclusal, muy útil, muy importante en ciertos procedimientos que les mostraré. La de aleta de mordida y la que está marcada, diferenciada, que es la periapical, que es de uso mayoritario, rutinario. En la serie que acabamos de ver en números radiográficos, la exploración radiográfica casi siempre utiliza periapical y podemos utilizar aletas de mordida u oclusal. En la ortofantomografía, es decir, la radiografía panorámica, nosotros debemos tener un criterio clínico apropiado para tener la edad de pedir esta radiografía, aun cuando el paciente no tenga patologías aparentes. Y esto se hace por razones de crecimiento. La tomografía axial computarizada, la tomografía volumétrica de alta resolución, que es el COM-BIM, etc. Cuando veamos las variedades, las vamos a mencionar. Las tomas de radiografías periapicales son las mismas usadas en adultos. Las dos técnicas se usan. Yo esto de las dos técnicas voy a pasarlo bastante rápido porque necesito que nos concentremos en ese apoyo. Esto de paralelismo y bisectriz, que son las dos técnicas, ustedes lo conocen muy bien. Supongo que lo dominan bien cómo realizar, aunque ahora en la facultad ha habido un cambio en esta asignatura, precisamente que lleva en tercer, cuarto y quinto, un cambio realmente radical y, en mi entender, no es el apropiado. Antes, les digo como un paréntesis, nosotros hacíamos la toma de radiografías y hacíamos el laboratorio, toma de radiografías y laboratorio, como que ahora no pasa. Creo que ustedes participan algo en el laboratorio, pero la toma no la hacen. Y entonces resulta que eso es cero práctica. Y por lo mismo, son conocimientos apropiados en lo que son estas técnicas. Esto debería revisarse. Vamos a ver que la técnica del paralelismo, un paseo rápido por este conocimiento, en el cual la placa y objeto deben ser paralelos en todas sus dimensiones. El cono debe ser necesariamente más largo. Esta es la característica principal, o largo, para no alterar el tamaño de la imagen. Cuanto mejor sea el paralelismo, mejor será la precisión de la imagen. Es necesario usar soporte y alineamiento del cono para mejor imagen. Esta radiografía del paralelismo es una técnica que se utilizaba en los inicios. En la actualidad ha sido reemplazado por la técnica de bisectriz, porque esta se basa en el principio denominado regla de isometría, en el cual el de haz de rayos se dirige perpendicularmente a un plano que divide en dos partes iguales el ángulo formado por la placa
y el eje longitudinal de los dientes. Desde un punto de vista anatómico, esta no es tan precisa como la del paralelismo, que a veces es la única que se usa. Así que ustedes van a tener una tarea para averiguar cuál de las dos técnicas se utiliza con mayor asiduidad en la facultad. ¿Y qué es lo que ustedes deben comprarse a la hora que decidan comprar un aparato de rayos X? Aunque ahora ya no necesariamente es el que necesitamos. Si por el contrario decidimos hacer una toma de radiografías panorámicas, nosotros necesitamos conocer que este es un tipo de radiografía que se utiliza para secciones del cuerpo, no solamente en boca, en secciones del cuerpo se hacen radiografías panorámicas, porque tal como el nombre lo dice, nos proporciona un panorama, entre comillas, más completo, más no más específico, más completo de ciertas regiones. Nosotros en odontología pediátrica usamos muchísimo la radiografía panorámica porque queremos ese panorama. Especificidad o detalle necesitamos radiografías verticales, porque esta no es una radiografía de detalles. Es excelente en el seguimiento del desarrollo de las lesiones y anexos. Ciertamente, para eso, en mi concepción particular, un niño llega a los 6 años y es imperativo pedir una radiografía panorámica para empezar a acompañar el desarrollo de su dentición. Entonces se hace muy importante ver de un niño que no presenta ninguna patología y que se necesita para acompañar, para verificar cómo está realizándose el crecimiento. Por eso esta es una radiografía, cuando el paciente esté sano, obligatoria para control de crecimiento. También está apropiada en pacientes discapacitados, en quienes es muy difícil introducir a boca una radiografía periapical, y aunque no nos da el detalle preciso, nos informa plenamente de lo que la duda que pudiéramos tener, por ejemplo, en una patología pulpar con repercusiones periapicales. La otra técnica importante en odontopediatría es la de mordida o la que se llama bite to win. Se utiliza para esto la película número 2, es ideal para pequeños, aunque también para los más pequeños se puede utilizar una película 0. Esta película, que a la vez de ser maravillosa para mostrarnos arco superior e inferior, las lesiones proximales, se hace muy difícil tomarla cuando los niños son pequeños, porque hay que introducir en boca de modo que tome los dos arcos y el paciente cierre la boca. Por eso la película lleva una lengüeta de mordida entre el arco superior e inferior. Ahora utiliza no es de ahora, hace muchísimos años ya, que se utiliza lo que sería un snap, que es el sujetador de la película para que el niño no tenga que batallar con la película y otros tipos de instrumentos para tenerla en el sitio apropiado. Sirve también, principalmente para las lesiones proximales de caries. Sirve también para diagnosticar osteitis, bifurcación. Este es el punto más importante de molares primarios. Otra técnica utilizada en niños es la técnica oclusal transversal. Esta técnica sirve, les voy a decir, en algunos casos, sirve para más bien apoyar a las radiografías específicas que descubren la posición de dientes retenidos. Es muy útil en ese tipo de patologías en niños, ¿sí? Detecta también dislaceraciones, esto que les decía, posición lingual de los retenidos, también para localizar anomalías en mandíbula, cambiando de angulación. En realidad, cualquier película es demasiado importante quien la maneje o quien la interprete sepa sugerir, si es que no es la misma persona que toma, sepa sugerir, yo esta radiografía no la veo buena. Revisamos. No saben ustedes la cantidad de radiografías que yo hice repetir al laboratorio de nuestra facultad por años,
pero sin incomodar a los técnicos. Por eso sé que los estudiantes no las toman. Qué bueno sería que, como antes, pues, ellos cuando en el rote de radiología toman, no se dediquen solo a la lectura, que a veces ni eso lo aprenden. Entonces, llevo al niño, llevo al estudiante y les digo, quiero esta radiografía de esta manera, otra angulación. Necesito desdoblar, por así decir, las raíces. Entonces, felizmente he tenido todo el apoyo del laboratorio para que puedan entender mis requerimientos. Otra técnica demasiado importante vienen siendo las técnicas de localización. Se usa la regla del objeto bucal. Según esta, tiene dos principios, dos consideraciones importantes. La imagen de todo objeto orientado en sentido bucal parece moverse en la dirección opuesta al haz de rayos X que incide sobre él, sobre el objeto, ¿no es cierto? Entonces, esto nos indica, no, este diente está en dirección vestibular. Más bien, sí, correcto, vestibular. Eso es lo que a eso corresponde la regla del objeto bucal. Al contrario, la imagen de todo objeto orientado en sentido lingual parece moverse en la misma dirección que el haz de rayos X. Esta diferenciación nos determina la ubicación exacta, por lo menos antes lo hacía así, de un diente, ejemplo, supernumerario, detenido en un hueso y que nosotros necesitamos hacer un abordaje quirúrgico específico, sea este por vestibular o sea este por latino o lingual. Entonces, para eso necesitamos hacer la técnica de localización. Yo he trabajado muchísimo esta técnica porque mi especialidad, que es completa, me permite hacer cirugías de dientes retenidos por la edad, en niños de 6, 7, a veces un poco menor por ciertas situaciones. Y he trabajado bastante esta técnica de localización con el doctor Alanoca en la parte privada, porque él tiene un laboratorio, y he trabajado mucho. Al final, esta técnica de localización fue reemplazada por la técnica de tridimensional, que nos da una imagen mucho más específica. Pero nunca la descarto, porque en la técnica de localización vamos a ver cómo se presentan las imágenes. Pero ¿qué podemos hablar de la seguridad y protección frente a la radiación? Tantos años he reclamado que en la facultad esto deba hacerse verdaderamente con responsabilidad. La radiación ionizante de bajo nivel utilizada en radiología dental tiene de igual manera efectos biológicos potencialmente adversos. Por eso también es de sumo cuidado saber manejar los protocolos y no pasarse del número de radiografías indicado. Porque estos efectos adversos pueden ser carcinogénesis, teratogénesis, mutagénesis. En realidad, en este tema, les digo corto, yo he resumido lo que considero importante que ustedes conozcan a la hora de utilizar las técnicas radiográficas que son de apoyo, considerando todo lo que rodea a este uso de radiografías. Ciertamente, sobre todo cuando se trata de niños. ¿Sí? ¿Por qué? Carcinogénesis y teratogénesis, por ejemplo, consisten en una respuesta de los tejidos del organismo que en la mayoría de los casos aparecen tras superar un nivel umbral. Ustedes han de recordar con propiedad, por el tiempo que han llevado las asignaturas, que existe un nivel umbral el cual no debemos sobrepasar. Cuando hacemos un protocolo, nosotros respetamos ese nivel umbral. Si pedimos 8, 12, las radiografías están acorde, ese número está acorde a la edad y ese número de radiografías cubre el nivel umbral permitido. Cuando se pasa esto, puede ocurrir malformaciones. Generalmente esto pasa cuando se afecta otro tipo de órganos. Vamos a ver qué tipo, las carcinogénesis y teratogénesis. No es tan frecuente en nuestro medio, pese a que los niveles de umbral son bajos,
a menos que haya una repetición desmedida, exagerada, y que alguien diga, le llega un paciente y dice, no, no lo puedo ver, necesito una radiografía. No debe ser así jamás. Ciertamente se necesita radiografía después de hacer un examen clínico. La análisis, sin embargo, ocurre como una respuesta del tejido genético. Miren la importancia de esto. Gónadas. Frente a la irradiación, en este caso, no existe nivel umbral. Quiere decir que cualquier nivel bajo podría darnos mutagénesis. En general, cuanto más son los tejidos y los órganos, mayor es su sensibilidad a los rayos X. Repito, cuanto más jóvenes son los tejidos y los órganos, ¿qué quiere decir esto? Nos estamos refiriendo a los niños y nos estamos refiriendo incluso a la mujer gestante, no tanto por él, sino por el producto que lleva dentro. Entonces, por eso, el anterior capítulo que dijimos, protección, es determinante para evitar estas situaciones. Y los órganos más vulnerables, por supuesto, piel, médula ósea, ojos, tiroides, mama, gónadas. Aquí, este tema de gónadas, en el cual va a producir mutaciones, esterilidad, malformaciones fetales, mire, no tienen. Entonces, cuando uno hace una radiografía a una mujer embarazada, debe tomar en cuenta estas situaciones. ¿Por qué se dan las malformaciones fetales? Porque estamos afectando una parte importante del sujeto en formación y aún sea una radiografía pequeña, si la mujer gestante ha sido sometida a rayos X, esa puede ser la causa de tal alteración, tal malformación. Por tanto, hay que hacer una protección específica, órganos críticos a efectos biológicos. Muy importante protección de gónadas, delantal de plomo para todo el cuerpo, collar para la tiroides, películas más sensibles, técnicas de kilovoltaje máximo reducen la irradiación. Conos largos y extremo abierto reducen también la radiación dispersa. De ahí la necesidad de recordar estos detalles para que en llegado momento ustedes puedan elegir, quiero este equipo de rayos X, aunque ahora resulta primitivo, de cualquier manera hace radiografías realmente de apoyo clínico. ¿Por qué es importante esta ayuda diagnóstica? Es importante. ¿Y qué es lo que debemos aprender? Esto es lo que tanto les he pedido a los grupos que ya han hecho la parte clínica. El examen radiográfico es fundamental e indispensable como método auxiliar de diagnóstico y debe analizarse junto con la anamnesis, examen clínico y en algunos casos exámenes de laboratorio. Pero es un grosso error pretender emitir un diagnóstico con solo la radiografía. Este último punto no se debiera hacer jamás. No se puede decir a la mamá, ¿sabe qué? No lo puedo revisar. Primero tengo que ver la radiografía. Eso, cuando alguien dice eso, nos está diciendo, quiero un poco lavarme las manos, liberarme de esto porque no sé qué voy a decir. Y piensan que en la radiografía van a encontrar todo. No es así. Es un auxiliar diagnóstico. El examen radiográfico es fundamental e indispensable como método auxiliar y su análisis, o sea, la observación, la descripción, el mirar, el detallar una radiografía nos ayuda a tomar decisiones de tratamiento. Consolida nuestro diagnóstico clínico. ¿Qué puntos importantes vamos a describir en una radiografía pediátrica? Si se trata de enfermedad Caries, primero que nada, la ubicación de la lesión. ¿Qué niveles tiene la lesión? ¿Qué profundidad tiene la lesión? Las posibilidades de afección pulpar. Presencia o no de lesiones en furtación. Presencia o no de áreas sugestivas en el espacio intraauricular. No es lo mismo lesión de furtación que imagen en el espacio intraauricular. Suelen ustedes no distinguir estos dos puntos
Cuando yo les pregunto y me están presentando su paciente, no distinguen entre qué es furcación y qué es el espacio interradicular. Anatómicamente son dos sitios diferentes, están muy juntos, pero son diferentes. Y yo en este momento no voy a redundar, vamos a ver una imagen y ahí lo confirmamos. Vamos a intentar ver en una radiografía pediátrica, grado de reabsorción radicular de los dientes primarios, y ver las diferentes nuevas formas de reabsorción. ¿Sí? Exactamente. Acá estamos hablando del espacio interradicular y acá estamos hablando de la furcación. La furcación es el sitio donde toda esta masa coronal se divide y se distribuye en raíces. Puede ser, como en este caso, 2, puede ser 3, como en el arco superior, y no encontramos esa división en los dientes anteriores. Entonces, fíjense ustedes cuál es la diferencia. Niveles de reabsorción, dice, ciertamente, niveles de reabsorción podemos tener. Ustedes aprendieron solo reabsorción sincrónica, sincrónica. No es así. Hay que distinguir las formas de reabsorción. Si es una forma convencional con el folículo del germen en formación, la tendremos así como en arco. En realidad eso no existe en ninguno de los textos. Yo por la experiencia clínica la menciono, porque hay un tipo de reabsorción muy interesante, muy característica en niños, que vamos a encontrarlas en algunas de las que veamos. Volvemos a reafirmar el concepto. Este es el espacio de furcación, y este es el espacio interradicular. Dos diferencias que tenemos que conocer para cuando hablamos de presencia o no de lesiones en furcación. Lesiones que pudieran afectar el espacio de furcación a tal punto de haberlo desmineralizado, descalcificado y dividir la raíz. Y dice, presencia o no de áreas sugestivas en el espacio interradicular. Ajá, eso es otra cosa. Acá. ¿Por qué? El espacio de la furcación, este de acá, está lleno de foraminas. Entonces, aún sin haber tenido pérdida, puede permitir filtración al espacio interradicular. Esa es una ayuda para saber diagnosticar qué patología, en qué nivel estamos cursando. Grado de reabsorción de dientes primarios, con relación con estado patológico y o edad, efectivamente. Aquí veremos si un diente primario tratado ha sido un tratamiento correcto cuando tenemos una lesión recurrente de caries y que no ha todavía iniciado el proceso de reabsorción adecuado. Si yo hago un seguimiento de este ápice, lo encuentro hasta acá. Pero esto debo relacionar con la edad del paciente. Eso es demasiado importante. Van de la mano, edad del paciente, tipo de tratamiento. Es decir, siempre que me escuchen, les diré, es conocer los conceptos desde primer año hasta quinto de la facultad. Posición del germen sucedáneo, veremos cómo está. Advertir a la paciente y decir, mire, señora, acá hay un problema de espacio. El hueso, su niño no tiene un crecimiento transversal adecuado, porque los dientes ya los vemos ligeramente apiñados dentro del hueso. Entonces, todos estos datos nos sirven para hacer un diagnóstico precoz y sugerir qué cosa cómo podemos apoyar para que ese crecimiento cambie. Por ejemplo, con la masticación adecuada. Nivel de función del diente permanente, si ya está en lo que correspondería al tercio medio de la raíz, si ya está con un nivel de descenso casi ya a punto de erupcionar, cuando está en cervical, etc. Es cosa de analizar las radiografías. Lesiones de tejidos de soporte, cuando hay dientes permanentes jóvenes con destrucción acelerada, éxito o fracaso de tratamiento. Estas radiografías de seguimiento son verdaderamente importantes. Les digo esto porque hoy se ha puesto de moda hace ya unos años para quienes manejan niños empezar a hacer tratamientos no convencionales y hacer tratamientos mínimamente invasivos. No estoy en contra de ellos cuando quien los hace conoce los estadios de la lesión de caries. Pero
Cuando lo hacen por moda y llevar la corriente al resto, desconocen eso. Una radiografía de tratamiento, que las tengo por cientos en la consulta privada, nos muestra que este tratamiento no ha sido el correcto. Debajo del mismo hay un pequeño basurero de caries. Entonces, cuando no se conocen estos detalles, se pueden entrar en errores. También deberíamos en una radiografía panorámica observar número de dientes de la primera dentición, número de dientes presentes de la segunda dentición, ambos en relación a la edad. Hay que saber reconocer eso. Presencia de supernumerarios, ausencias dentarios, estado óseo, posibles apiñamientos. Todo esto nos puede permitir una radiografía panorámica. También podríamos ver con nitidez los problemas de tipo ortodóntico, desplazamiento de fragmentos en lesiones traumáticas, nivel de las lesiones en los tejidos de soporte, nivel de las lesiones en tejidos duros, algunos casos de amelogénesis imperfecta, en otros casos de antilogénesis imperfecta, otras festeraciones. Todo eso podemos ver en una radiografía panorámica. Decíamos que no es de detalle, pero estas patologías son grosas, son grandes, son visibles. Cuando ya necesitamos especificidad, decidimos una radiografía periapical. Existen muchas más que estas nuevas técnicas, así que simplemente se las menciono. Mujeres que tienen 2 años de permítame un momentito porque quiero ver si sigue. No, ya, no, esto vamos a optar ahora y vamos a continuar. 2 años, pues el conocer estas técnicas definitivamente va a ser importante porque de todas maneras, en la actualidad, aunque los costos de los aparatos son extraordinariamente caros, tenemos posibilidad de llegar a ellos. Espérenme un segundo que voy a cambiar a la otra imagen. Ok. Grande que me digan si la ven. ¿Ven esta imagen? Sí, se ve. Ok, perfecto. Aquí ya no vamos a hablar de la teoría, solo vamos a ver puras imágenes. Así que nos vamos a concentrar en eso y vamos a trabajar en esto. Imágenes y sombras, efectivamente. Miren ustedes algo tan extraordinariamente maravilloso. Y ya es muy antiguo. Entiendo esto, hay siempre en el auditorio algunas mamás o papás que han conocido esta imagen. Esta imagen corresponde a un ultrasonido que se le hizo a una mujer gestante, que igual es imagenología, más bien son imágenes. Y a mí me maravilló esta imagen, porque debo decirles además que esta imagen corresponde a un estudio que le hicieron a un primer nieto que tengo. Y me maravilló porque aquí puedo ver cómo la succión digital se puede realizar también en el vientre materno. Entonces este es el producto que está introduciendo el dedo pulgar a la boca. De ahí es que si nosotros nos ponemos a pensar que se aprueban leyes que hacen, entre comillas, asesinatos, lo hacen, porque un producto en gestación es un producto vivo, que tiene sensaciones, que tiene emociones, que tiene vida. Y nosotros no podemos acabar con esa vida. Entonces, fíjense ustedes, esta imagen es así. Ahora hay imágenes. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de pedir a una
mujer gestante actual, ya me muestra un video, ya me muestra la imagen a color, ya me muestra otro tipo de estudio. Este me acompaña a mí porque es una forma de ver las sombras en imágenes. Y esta que habíamos visto antes, fíjense ustedes, la descripción, la fotografía de un niño, esto nos lo puede mostrar en blanco y negro esta imagen, mas no nos muestra detalles. Yo les pregunto, ¿qué es esto? Ustedes podrán imaginarse muchas situaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene el niño? ¿Cómo está su ropa? ¿Qué es esta parte que se observa aquí? Eso es lo que yo quiero que aprendan a hacer cuando ustedes describen una radiografía. Es como a quien le gusta el arte, se asoma a un cuadro de un artista famoso y pueda describir detalles de qué tipo de pintura es, qué es lo que está observando, cómo es esa pintura, qué tipo de lienzo ha utilizado, cuáles son sus aciertos y cuáles son sus desaciertos. En las radiografías efectivamente podemos observar todo esto. Fíjense aquí, esta es una imagen de un dancing dent, diente dentro de otro diente. ¿Sí? Esto ya lo hubiéramos descubierto clínicamente. Esto lo hacemos a través de una radiografía. Yo les hablé de las formas de reabsorción nuevas, además de la reabsorción semicircular, que es la clásica cuando hablamos de dientes molares inferiores primarios, pues se pueden observar aquí ya veo tan circular. Es muy probable que aquí, si asocio la imagen clínica, yo pueda observar algún cuadro totalmente diferente del que solo me dice la clínica. Me está diciendo que hay una lesión oclusal muy penetrante, muy activa, eso es lo que me dice la imagen radiográfica, y que ha hecho que la pulpa se defienda, se retraiga. No tiene el nivel del cuerno mesial. Este cuerno distal está bajo, está retraído. Esto es debido a este tipo de agresión. Vemos dientes con raíces achatadas, pequeñas, lo que hemos aprendido que se llama un escorzo. Tenemos dientes que pueden estar presentando incluso una hipercementosis, ausencia casi de pulpa radicular o simplemente encapsulada en lo que sería tejido duro. Todo esto lo descubrimos. Podemos ver con detalle, si la radiografía es bien tomada, cómo está el trabeculado óseo. ¿También se afectó o no? Son detalles que debemos buscar. Cuando yo decía seguimiento de tratamiento, espérame un minutito. Hola, doctor. Le pido disculpas, estoy en clases. ¿Le hablo al terminar? Sí. Hasta luego. Doctor Silva. Miren, aquí tenemos para observar unas cosas maravillosas. Nivel de reabsorción radicular. Cuando yo veo una lesión clínica y empiezo por describir la lesión, primero oclusal, lesión distal, el socavado distal que hace la lesión, debo describir cómo encuentro la pulpa. Cuerno mesial intacto, cuerno distal pidiendo auxilio. Aquí puedo encontrar tejido reparador, puede ser una dentina terciaria, y dependiendo del color de la lesión, puedo encontrar una dentina esclerótica más bien. ¿Qué debo decir del nivel de reabsorción? No es igual, no es un nivel homogéneo de reabsorción. Aquí tenemos una reabsorción tangencial interna de esta raíz distal que me está diciendo que hay algo más que solamente esto. O sea, debo empezar a relacionar. Pero a la vez me está diciendo el germen aún no es listo de erupcionar. Aunque aparentemente si hablamos en mediciones, en unidades de medición, y medimos esta distancia hasta el área cervical, que es lo que tiene que recorrer el diente, digamos, pues está cerca. No está tan cerca. Esto en tiempo, solo que depende de que el diente
sea recuperado, sea reparado, sea rehabilitado, para que esto siga un proceso normal. Por eso la importancia de correlacionar. Pero si me muestran esta barbaridad, yo diría, bueno, ¿qué han intentado hacer acá? Aparentemente han intentado hacer una eliminación parcial de la culpa de cámara. Y sin embargo, el desbordante material que han colocado aquí ya no me está provocando una repercusión acá abajo, me está provocando una repercusión oclusal fatal. En poco tiempo más, el ligamento en este diente va a estar alterado. Si bien no va a tener problemas de avance de la lesión de caries, porque le hicieron esto grosso, desbordante, feo, pues va a tener lesiones en ligamento. Aquí, para que veamos otros niveles de reabsorción, otras complicaciones periapicales, lesiones amplias, tan destructivas desde el punto de vista de lesión de caries, activas, intensas, amplias, profundas, seguramente con alta actividad. ¿Por qué? Porque aquí, si bien no ha afectado la furcación debido a las foraminas, ha afectado el espacio interradicular. Si yo veo una sombra radiolúcida aquí, me tengo que fijar qué pasa con el folículo del diente en formación. Ya está destruido. Este cuadro radiolúcido, las bacterias de este nivel tienen predilección por el tejido blando que circunda al diente, ese folículo. Este cuadro crónico aquí repercute aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar rápidamente, confirmar cuánto de destrucción hay en este diente. El diente le falta mucho por erupcionar, pero yo no quiero que erupcione en malas condiciones. Si por el nivel de reabsorción ya no puedo hacer una endodoncia, tengo que extraer, pero tengo que poner un mantenedor de espacio. Lo mismo acá, este diente, otro con las características casi similares, su nivel de reabsorción radicular es tal que ya no permite ningún tratamiento. Entonces, ¿qué tendré que decir clínicamente? Lo que seguro observé es una lesión amplia, activa, acelerada, muy activa, que ha involucrado todo lo que es reabsorción acelerada de las raíces, y esto también debe salir. Ya no tiene el capuchón protector del germen y por tanto su integridad en tejido duro está en duda. Acá los dientes, la pulpa, este tejido maravilloso que será después de caries el siguiente tema, tiene una cantidad de funciones maravillosas estando en una situación de confinamiento tan rígida como la que vemos aquí. Hace tanto trabajo, más trabajo que 1000 obreros, pero la destrucción es tan acelerada que provoca que se esfuerce tanto y que pueda también crear situaciones patológicas. Hay un nivel de reabsorción ya tangencial aquí, y dependiendo de cómo se observa clínicamente este cuadro, deberíamos tomar la decisión en función a lo que observamos aquí y lo que observamos aquí. Es imperativa esa correlación. Fíjense, otra forma de complicación. Este es un diente que se lo han obturado. No han hecho el tratamiento pulpar adecuado, seguramente la lesión estaba en contacto con pulpa, pero no la reconocieron oportunamente, le pusieron un emplaste, aquí yo no puedo llamar una obturación, un emplaste. ¿Qué provocó esto? Provocó una reabsorción interna. Mire, una reabsorción interna radicular precisamente por un mal tratamiento, porque aquí hay recurrencia de caries. Hay una reabsorción acelerada, un cuadro fistuloso, abscedoso seguramente, si lo vemos clínicamente, que todavía ha respetado un poquito el folículo. Entonces, igual acá hay que actuar rápidamente. Ya tiene 2/3 de reabsorción totalmente irregular. Hay que extraer, porque esto no revierte para nada, y poner un mantenedor de espacio.
Podemos ver, decíamos en las radiografías, alteraciones genéticas. La amelogenesis imperfecta característica de este nivel de destrucción, un poco con el aspecto de paleta. Es una destrucción tan típica que cuando estos dientes erupcionen se corrobora. Una destrucción tan típica, aquí una calcificación que ya no corresponde a esta, por supuesto, calcificaciones pulpares que también van a perjudicar a este diente. Lamentablemente en estos casos es un poco difícil el tratamiento, mas no es imposible. Tenemos dientes supernumerarios con mutaciones en cuanto a su formación, miren, totalmente anómalos, amorfos, que se presentan en regiones anteriores o posteriores y que complican la permanencia de un primario que seguramente todavía no fue reemplazado y la formación de un permanente. Todo esto nos sirve para ver en una radiografía. O cuando hacemos seguimiento de tratamiento, ver qué tanto se obturaron adecuadamente los conductos, si fueron todos los conductos o faltó un conducto obturar acá, ¿sí? Por eso se ve una sombra radiolúcida. ¿Qué pasa cuando estamos tratando un molar tempranamente? Y miren la sobreinstrumentación. ¿Qué es lo que está dañando aquí? Obvio, está contaminando hueso, va a provocar una inflamación del ligamento si no tenemos el cuidado apropiado. Hay que conocer, les preguntaba yo, ¿cuál es el límite de instrumentación? A los alumnos que pasaron ya, instrumentación cuando hacemos una endodoncia en molares permanentes jóvenes. Y igual, en molares permanentes de adultos hay un límite aquí en el ápice, un límite en el ápice para ustedes que llevaron ya todo un año de operatoria, que tiene un nombre y apellido, y es al cual deben llegar, a ese límite cemento dentinario, al límite cemento dentinario, que nos permite, nos marca el sitio hasta el cual podemos llegar con nuestra instrumentación, definitivamente. O cuando por efecto de una mala instrumentación se rompen instrumentos dentro del conducto, porque en algunos casos como en este no se han considerado adecuadamente, la ruptura de instrumentos dentro del conducto puede darse incluso así, miren, una barbaridad. Un léntulo que jamás debió ser usado está dentro del conducto de este molar primario. Por tanto, este diente que pudo ser rescatado oportunamente, lamentablemente debe ser extraído. Ni qué decir en dientes permanentes. Este diente le pedí a una mamá de una de mis pacientes porque me dijo, mire, ¿qué le parece? Deme la fotografía, necesito para mis estudiantes. Ruptura de un instrumento. Alguien que aprendió a hacer una endodoncia de un segundo molar permanente de una persona adulta, rompió el instrumento acá y no sé qué criterio tuvo en su etapa de formación para pensar que esto podamos llamar una endodoncia colectiva. Más parece que una víbora microscópica se hubiera introducido de tamaño microscópico se hubiera introducido en la raíz, porque esto no debería corresponder jamás a que una persona que estudió odontología hubiera hecho. Ahí está la evidencia, Para ver supernumerarios. Miren ustedes, en qué momento actuar. Este está por vestibular, está por palatino. Las radiografías ayudan para que se pueda hacer ese tratamiento. ¿Qué pasa con una panorámica? Hay ausencias congénitas. Esto ya es congénito. Aquí no hay una explicación que se debió a los primarios. No, acá tampoco. Entonces, estas ausencias congénitas son de tipo hereditario. Este paciente eran 3 hermanos, dos niñas y un muchacho, y todos tenían por lo menos una ausencia genética. Entonces, además, tenía asociado el muchacho un problema
en los dedos de la mano, en el meñique y el anular, que tenía un tamaño diferente. Entonces, fíjense ustedes que la mamá ha tenido algún tipo de mutación genética a la hora de el producto estar en formación. Imágenes y sombras. ¿Qué podrían ustedes decir? ¿Qué es lo que vemos aquí? Efectivamente se ve los rasgos de un niño. ¿Pero qué está haciendo un niño? ¿Dónde está parado? ¿En qué situación está? Cuando nos pensamos en lo que está haciendo, jamás nos imaginamos este panorama colorido. Por eso es importante la asociación clínico-radiográfica. Cuando hablamos de casos de dentinogénesis imperfecta, la dentinogénesis imperfecta, mire, este es el caso. Esta es una familia igual que me tocó tratar y que me permitió llevar unos casos al Congreso Mundial de Francia de Odontopediatría, porque le hice unos tratamientos con aparatologías especiales muy importantes que cubrían los aparatos encapsulados, se llaman, que cubrían todo el reborde, porque estos dientes, fíjense, no tienen pulpa. Esto también es una alteración genética, la tenía la mamá, la mamá lo heredó del papá, el papá heredó a ella y a la otra hija no, se hace saltos esto. Estos cuadros se pueden ver en radiología. Tenemos problemas de disostosis craneal, de enfermedades hipohidróticas o anhidróticas que nos presentan alteraciones en los dientes de una y de otra manera, ya síndromes que de pronto no son precisamente muy comunes en nuestro medio. Tenemos la radiografía posterior-anterior o antero-posterior también, que a veces es tomada en casos de emergencia por un médico, que nos muestra la ausencia de dos dientes aquí. Esta radiografía fue tomada inmediatamente, no, este es otro. Inmediatamente este niño había sufrido un trauma en el colegio y se abulsionaron dos dientes. Entonces, aunque fuera una póster anterior, el médico hizo lo adecuado, tomó la radiografía y me lo mandó con la radiografía. Esta otra para ver presencia de dientes supernumerarios. Un lateral que no tiene las mismas características que pero es un supernumerario que está alterando la posición de los demás. En este caso, este supernumerario, en realidad, su presencia es positiva porque va a permitir que los demás puedan erupcionar adecuadamente. Hay que extraerlo, por supuesto. Un paramolar, que es igual a un supernumerario, un intento de formación de estructura dentaria que se sitúa en una región posterior. Lamentablemente, el paciente nunca supo cuidar y miren cómo está su primer molar permanente. Un supernumerario, el llamado mesiodent, que está en posición totalmente invertida y que hay que sacarlo quirúrgicamente. Y para esto son las radiografías, estas tres, las de localización, que tienen una angulación hacia mesial, hacia distal y la otra central, y nos indica adecuadamente en qué posición se encuentra el supernumerario. El supernumerario. Y acá otro supernumerario invertido, eso es bastante frecuente en niños. Otro invertido, otro con la oclusal. Supernumerarios, es lo que encontramos. Y no crean, aparentemente ustedes lo ven, pero esto está fácil. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque su ubicación de todos casi siempre está en vecindad de los dientes que se están formando aquí. Miren, y estos dientes están con ápice abierto. Cualquier herida quirúrgica que se haga para extraer esto, si no se tiene el cuidado adecuado, puede dañar, puede parar esta formación y en vez de que pierda un supernumerario, el paciente puede perder 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Hay que manejar con mucho cuidado. Esto es lo que les decía, la tridimensional, el deseo que nos da la ubicación exacta, hacia dónde está el diente. Hacia dónde está el diente. Estas hace muchos años ya, porque esto no es de ahora, el doctor Alanofa, cuando yo enviaba a algún paciente mío privado. Así que les tengo que decir, esta imagen que ustedes ven acá,
normalmente me describen qué es, pues ahora que lo veamos con luces y colores nos podemos dar cuenta que el aspecto radiofónico era luz intensa por la luz solar, la pared que tenía esas características, la pata de un pelo aquí, o sea, imágenes verdaderamente maravillosas cuando decidimos hablar de lo que es la radiología. Para ver las lesiones, asociar los cuadros radiográficos, ver las lesiones, la magnitud, la profundidad, la actividad. Miren esta parte. Esta parte ya es dentina necrótica. Ustedes ven aquí cómo se está desprendiendo. Se desprende fácil con un cartón humedecido. Y cuando la vemos radiográficamente tiene estas características. Describimos que la lesión está ya directamente en punta. O esta, igual, las lesiones casi siempre toman ese mismo comportamiento. Nada más que hay que aprender a distinguirlas, a estratificarlas, a valorarlas. No es cosa de ver un diente hueco y decir lo tapo. No es así. ¿Sí? Hay que minuciosamente asociar imagen clínica y radiográfica. Ahora tenemos el radiovisiógrafo que nos hace una ayuda magnífica también, muy, muy positiva, muy buena. Aquí sí son cambios de coloración que nos permiten definitivamente descubrir detalles que de pronto solos en una periodical no los podríamos ver con tal precisión. El radiovisiógrafo tiene tonalidades de contrastes maravillosos que nos permiten ver espesores de los tejidos duros, afectados o no, en condiciones de normalidad o no. Esto es más accesible ahora. Entonces, simplemente voy a pasarles ¿qué hora estamos? Porque nuestra clase es hasta las 9. Estamos con 8:38, tenemos tiempo, estamos muy bien. Vamos a pasar al otro tema y si mientras tanto tienen preguntas, pues aquí estoy. Doctora, buen día. Buen ¿Me día. escucha? Una pregunta. Estaba hablando, ¿no?, sobre el apiñamiento, ¿no?, que se encuentra ya desde más antes está viéndose el apiñamiento, o sea, intraóseo. ¿Qué tratamiento podríamos hacer nosotros para crear ese espacio y estos dientes salgan bien? Perfecto, es una buena pregunta, es una inquietud que hay que responder. Y me parece lo más apropiado. Cuando usted dice, ¿qué podríamos hacer nosotros? Está refiriéndose a usted como estudiante, ¿verdad? Estudiante de cuarto curso. Sí, El doctora. apiñamiento dental no lo deberíamos ver tan superficialmente como lo que nos muestra un cuadro clínico, es decir, dientes sobrepuestos porque no ha habido un crecimiento óseo transversal adecuado. Si partimos de ese punto, que no ha habido un crecimiento óseo transversal adecuado, tenemos que asociar, primero que nada, edad. Este paciente todavía está en crecimiento óseo. ¿Cuáles son sus puntos óseos de crecimiento apropiados? ¿Qué aparatología, según mi radiografía lateral y mi radiografía panorámica, cómo está su cefalometría? ¿Por qué se debe ese retraso en el crecimiento? ¿Ha dejado de crecer el hueso superior, el hueso inferior? Entonces, no se trata de hacer un tratamiento alocado. Hay que hacer un tratamiento con más estudio de profundidad. Y por eso, cuando usted me dice qué tratamiento podríamos hacer nosotros, usted en calidad de estudiante de pregrado no estaría capacitada todavía. Usted en calidad de estudiante de pregrado debe estar altamente capacitada para conocer en detalle esto que le estoy diciendo. Puntos de crecimiento óseo, a esa edad el paciente cuánto tendría que tener, ha tenido los contactos o los diastemas de crecimiento, cómo ha sido la masticación del paciente, cómo tiene que ser ahora, qué aparato debiera usar. Entonces tenemos que aprender cuando usted dice,
este niño tiene problemas. Si usted encuentra qué es lo que usted tiene que hacer éticamente, decir, bueno, yo veo que este niño tiene afinamiento entre el lateral y el central, o el canino está fuera de lo que va a ser el arco, entonces usted describe lo que observa en el momento preciso, describe todo, hace una descripción incluso radiográfica, y luego sabe qué hace, deriva al ortodoncista. ¿Ya? Eso es muy importante. En la actualidad, habemos muchos odontólogos pediatras que manejamos la ortopedia y la ortodoncia en sus fases iniciales, como es la imperceptiva, la preventiva imperceptiva. Desde el punto de vista ético, la ortodoncia correctiva no debería estar en manos sino del ortodoncista. Hay odontólogos, odontopediatras, ortodoncistas con las dos especialidades, pero es necesario que un general aprenda, eso es lo que quiero yo que ustedes aprendan, aprenda a reconocer en qué momento está en presencia de patología, ya sea vista clínicamente y asociada radiográficamente para hacer una detección oportuna. ¿De acuerdo? Está bien, La doctora. persona que preguntó. Sí, doctora, está bien. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta del anterior tema? 9 en punto, vamos a terminar. Y a las alumnas del grupo de hoy, vamos a empezar 9:15, por favor. Ok, nos queda un poquito de tiempo, algo vamos a avanzar. El siguiente tema, como lógica consecuencia, es enfermedad caries en el niño y el adolescente. Y este tema, les tengo que repetir igual, ustedes lo han llevado en las diferentes asignaturas. Es más, si uno se pone a pensar en la odontología de hace 2 siglos, los estudiantes de odontología, la carrera de odontología se creó precisamente por esta enfermedad que azota la humanidad y que como que no causa decesos de una persona, entre comillas, porque hay muchas repercusiones que pudieran haber llegado a eso, se la deja estar. Esta es una de las enfermedades plaga de las peores de la humanidad. Se creó el estudio de odontología precisamente por esta enfermedad, pero resulta que los estudiantes llegan a cuarto curso y desconocen todo, cuando esto se debiera de llevar de primero a cuarto de una manera mucho más incidente, más fuerte. Vamos a tratar de hacer una descripción detallada, minuciosa de lo que es esto. Fíjense, ni siquiera hablamos de 2 siglos. 4.000 millones de personas tienen enfermedad. 4.000 millones de personas tienen esta enfermedad sin tratar, sin tratamiento. El sufrimiento humano por las afecciones bucales, o vea, la caries, aumentó en 20%. Esto es fatal. ¿Qué nos está diciendo de quienes manejan odontología en los países pobres? 20% aumentó entre el 90 y el 20 y el pasado año. Pero es una paradoja. Ha aumentado en un 20% cuando en realidad el crecimiento poblacional de los odontólogos se ha debido dar con un incremento igual o superior al 20%. ¿Qué querría decir esto? Que a más profesionales, más control de la enfermedad. Pero no es así. ¿Por qué? Porque las personas aparentemente no toman con seriedad lo que tienen que hacer. Y es por eso que esto sigue siendo una verdadera plaga. Este concepto es diferente del que conocíamos del clásico, dice, y este autor, que es mi preferido, habla de esto, es un experto, es el hombre más experto en cariología. Dice, la caries es una enfermedad infecciosa no clásica, porque el momento que nos dice infecciosa, como el virus que estamos atravesando ahora, nos podemos contagiar fácilmente sin siquiera estar
en contacto directo con la persona. Así no es la caries. Es infecciosa. ¿Por qué? Porque participan bacterias. Pero no es que yo contagio con quien hablo, no. Hubo un tiempo en que se decía que la caries de pronto la madre o las cuidadoras pueden transmitir a los niños. No es así. Los microorganismos que participan en esta enfermedad hacen una participación totalmente diferente. Por eso es importante decir no clásica, pero sí infecciosa, multifactorial. Lo más probable es que el término infecciosa aplica dentro de la misma boca de un sujeto. ¿Por qué? Porque ese sitio, el sujeto está con mucha población bacteriana. Ese sitio del sujeto está con hábitos totalmente nocivos, pero no porque vaya de una persona a otra. De los tejidos calcificados del tejido. Esto es lo que dice Fejer-Skov. Es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el hombre y por ende de distribución universal. Aunque si uno dice esto, cuando nosotros hacemos eventos internacionales y uno asiste, ven los cuadros de distribución de la enfermedad, ¿sabe? Da ganas de esconderse debajo de un sillón para que a uno no lo vean porque somos entre los países más deprimidos, enfermos de caries, porque pareciera que no tenemos profesionales que acepten esto. Y por eso el concepto nuevo añade además algo demasiado importante. Es una enfermedad comportamental. ¿Qué quiere decir comportamental? O sea, comportamiento de las personas en cuanto a sus hábitos. Esta es la última diapositiva y aquí vamos a hacer una cosa. Es una enfermedad comportamental. Es debida, ante todo, al uso indiscriminado de, esto lo dice también Fejer-Skov, azúcares, hidratos de carbono. Hidratos de carbono que se convierten en el enemigo número 1 de estos órganos. Hidratos de carbono. Pero para nosotros, bueno, yo me excluyo. Cuando yo estoy hablando con los estudiantes, esto parece, no, pero esto, vaya, no tiene importancia, es algo trivial. No es así. Yo siempre pienso, si en algún momento este autor pudiera escuchar a quienes intentan hacer el estudio de odontología y pudiera ver el desinterés de trabajar la parte comportamental de los pacientes y su entorno, creo que definitivamente Fejer-Skov muere en el acto, porque es muy difícil hacerle entender a la gente que esto puede determinar la creación de esta enfermedad. Es una de las enfermedades infecciosas de mayor prevalencia en el hombre y por ende lo que habíamos dicho. Yo lo vuelvo a poner, porque esto, a ver si en alguna medida provoca gente una motivación. De acuerdo a estudios realizados de hombres de otras épocas, la caries apareció en el periodo neolítico. Para quien lea algo de historia universal, tiene que retroceder muchísimos años. Mire, recién en el 2000 a 3000 años antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Está hace 1.000.000 de años. Según muchas investigaciones, era entonces, en sus inicios, una enfermedad rara o no existía en mí. ¿Y saben por qué? Por esto. Por esto. Había en el adulto, porque no crean que entonces había los alimentos refinados. No los había, no existían. Y entonces, vamos para atrás, porque ahí vamos a quedar. Entonces, siendo una enfermedad comportamental, pero que data casi desde el origen de la humanidad, casi digo, porque en sus inicios no ha tenido que ser así. Era la alimentación tan primitiva, tan natural,
Y aunque los alimentos de todos modos contenían hidratos de carbono en condiciones de aminoácidos simples, de alguna manera levemente provocaban la enfermedad. Esto ya no es así ahora, esto ha cambiado. Por tanto, el avance es acelerado. Y hasta la actualidad, nada más que aquí sí, este concepto nos debería servir para decir ahora sí la diferencia en los niveles de educación de las personas. La educación respecto del conocimiento de las enfermedades más básicas. Y aquí pues estamos bien rezagados no solamente en la población general, sobre todo en la población odontológica. Bueno, vamos a dejar aquí y en historia vamos a retomar la siguiente clase el próximo viernes, ¿ok? Hasta aquí tienen preguntas. Estoy. Si no tienen, nos despedimos hasta el próximo viernes a la misma hora y yo voy a pedir que las alumnas que están en el grupo clínico, vamos a vernos como son ya casi las 9:15, les voy a pasar el enlace para que entremos a la práctica, ¿ok? Está bien, doctor. Ok, listo. Hasta luego entonces. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.